vivimos cada día. No es fácil, no cualquiera quiere soltar lo que tiene en su mano. No cualquiera quiere dejar lo que el mundo le ofrece. Usted sabe que eso es el mayor estorbo, el mayor obstáculo que el hombre encuentra a la hora de tener que servir a Dios, el dejar las cosas que le gustan. Y le tengo noticias, esto no es únicamente para los que están afuera, aún dentro de la iglesia hay gente que no crece en la iglesia porque no quieren dejar lo que tienen, porque todavía su inclinación está hacia las cosas de la carne. Por eso es que yo le decía hace un momento, si usted más que leer la palabra de Dios le encantan los chismes, está en la carne. Si usted más que estar hablando de las cosas del Espíritu, usted está criticando a su hermano o viendo los errores de los demás, estamos en la carne. Estamos acá para buscar la santidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, también les comparto, hemos estado a través de los mensajes últimamente tratando de alcanzarlos, tratando de compartirles lo que Dios está haciendo a través del apóstol Maldonado, a través del ministerio del Rey Jesús. Y para aquellos que quieren crecer, aquellos que quieren recibir, pues ha estado disponible todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Creo que cada uno de los que tienen contacto conmigo y que tengo su número, han podido recibir lo que ha sido todas las presentaciones que han habido. Por ejemplo, en este fin de semana, de lo que fue viernes y sábado, estuvo el encuentro sobrenatural en México. Amén. Si usted se lo perdió, pudiendo haberlo visto, ahí sí que, como usted dice, se lo perdió. Porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Porque Dios está haciendo cosas grandes en los que creen. En el incrédulo nada pasa. El que todo lo cuestiona, nada pasa. Pero el que le cree a Dios, recibe su milagro. Así que también les envié ayer mismo un flyer que me mandaron a través de mensaje de texto, que va a ser el encuentro sobrenatural en West Palm Beach. Creo que es, si no estoy equivocado, 6 y 7 de agosto, en el West Palm Beach Convention Center. Eso creo que es, no me recuerdo si es un día o 2 días, algo así. Pero 5 y 6 son 2 días, ¿verdad? De lo mismo que Dios está haciendo en cualquier otro lado. Entonces, si usted tiene hambre y sed del Dios vivo, como decíamos en la canción, usted hace lo que sea. Usted hace lo que sea necesario por llegar. Pastor, dirán algunos, pero Dios está en todos lados. Yo puedo encontrar lo mismo que Dios ofrece allá en los centros sobrenaturales, lo puedo encontrar en mi casa. Eso es muy cierto, si usted le busca. Pero si usted no lo hace, no puede haber otro resultado. Siempre hemos dicho, cómo usted refleja la vida que tiene espiritualmente hablando, fíjese que no hay necesidad ni siquiera de hablar con alguien. No hay necesidad ni siquiera de preguntarle cómo está. Con solamente ver su apariencia, con solamente ver su rostro, con solamente ver sus actitudes en ocasiones, sus señas físicas, se define en qué nivel la persona puede estar más o menos. Porque es obvio, y lo hemos hablado anteriormente, dice la palabra de Dios que cuando Moisés bajó del monte santo, no habló con nadie y la gente veía algo diferente en él. Es necesario que la gente vea algo diferente en nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces nos preparamos para todo esto. El sábado pasado, hace una semana, un domingo, no pudimos estar acá debido a que nos tocó quedarnos allá en Miami en el servicio de las 3 de la tarde en la iglesia del pastor Valenzuela, los pastores Valenzuela. Y créame, algo que yo le compartía el día lunes a los que estaban acá en el tabernáculo de oración, es el hecho de que desde el sábado que fuimos pudimos ver cómo un pueblo trabaja unido y cómo un pueblo alcanza resultados cuando todos empezamos a hacer algo. Amén. ¿Cuántos notaron algo en Ministerio Manasés el sábado? ¿Cuántos vimos la forma en que la gente sirve, la disposición de la gente de estar allá? Yo no sé cuántos vieron eso y dijeron, yo quiero aprender, yo quiero hacer algo. Amén. Porque yo le digo muy claramente, mire, no llegamos ni siquiera a 35 personas en este ministerio. Ni siquiera a 35. Y creo que la mitad sirve y la otra mitad solo viene a escuchar sermones. Todavía no se comprometen en nada.
solamente vienen a escuchar sermones. El día domingo, cuando estuvimos en el servicio, yo le compartí a algunas de las personas, la gente que estaba ahí, y mire, y es bien importante porque la palabra de Dios me enseña en el libro de Proverbios que si yo disciplino o corrijo al sabio, ¿el sabio qué va a hacer? El sabio me va a amar. Pero si yo corrijo al necio, el necio me va a odiar. Por eso es que si después de que yo le diga estas cosas, usted dice, ¿y ese pastor quién rayos se cree? Usted solo se ganó el calificativo de necio. El sabio aprende de los errores y dice, es cierto, yo quiero recibir, yo quiero aprender. Porque como lo hemos insistido todo el tiempo, esto no es para que los pastores luzcan bien. No es ni siquiera para que el ministerio del Tabernáculo de David luzca bien. Es lo que Dios está haciendo en nosotros, se refleja. Amén. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pedro después de aparecérseles a los discípulos previo a la resurrección? En un momento dice la palabra de Dios que Jesús habló con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué contestó Pedro? Señor, claro que te amo. Siguieron un momento así y al rato Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y ya por segunda vez, me extraña, Señor, ¿sabes qué? ¿Y qué le decía Jesús cada vez? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, protege mis ovejas. Pero sabe que muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de ovejas nada más. Yo soy la ovejita del tabernáculo, toda la atención tiene que ser para mí. Usted es llamado a apacentar otras ovejas. Usted es apacentado a ayudar a otras personas que están afuera. No es de que aquí todas las ovejas y pastores tienen que hacerlo las cosas. No, todos somos llamados para esto. Y el domingo que estábamos allá, yo le decía, esa gente parecía hormigas. Lo que usted vio el sábado no era nada. No era nada. El domingo nosotros llegamos 1 hora y 45 minutos antes del servicio para hablar con los pastores. Y le cuento, ya había como 100 personas en esa iglesia. Casi 2 horas antes de que empezara el servicio. Servidores, había gente de mantenimiento. El pastor nos llevó a un lugar donde hay intercesores que llegan 1 hora y media antes del servicio solo a interceder. ¿Cuánto le gusta interceder acá? ¿Cuántos quieren estar 1 hora y media acá? Y los que llegan siempre después de las 6:30 son los que quedan así. Levántese, pueblo de Dios, levántese. Si yo no tuviese aprecio por sus vidas, ¿sabe qué? Diríamos, haga lo que quiera. Pero es porque anhelamos que todo mundo se conecte, que todo mundo vaya a un nivel de excelencia. Hacemos los desayunos de hombres, no todos vienen. La mayoría vinieron. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a tener compromiso. Tenemos que aprender a reaccionar a las cosas que nos dan, a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque es a través del servicio que nosotros le demostramos a Dios qué tan agradecidos estamos por lo que Él hace y está haciendo en nuestra vida. Amén. Bueno, ya para que me dejen de ver con esa cara de mejor vamos a predicar. Y algunos me quieren tirar hasta la Biblia desde allá donde están, pero está bien. Gloria sea al Señor. Le voy a pedir por favor que en esta tarde abra su Biblia en el libro de Samuel. Samuel capítulo 8. Libro de Samuel capítulo 8. Me dice un amén cuando lo tenga, por favor. Primera de Samuel, perdón, capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y ellos eran jueces en Beerseba. Verso 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron:
He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Oramos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por todo lo que sigues haciendo, mi Dios. Te pedimos perdón, mi Dios, por todas las ofensas que a diario cometemos en contra tuya, Señor, por aquellas cosas que hacemos y aún aquellas cosas que sabiendo que debemos hacer, que no hacemos, Señor. Suplicamos que tu misericordia, Señor, esté sobre nosotros en este día. Que a partir del estudio de tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, pueda impactar de una manera positiva la vida de cada uno de nosotros, Señor. En Cristo Jesús oramos en esta tarde. Amén y amén. Israel pide rey. Es el tema de esta predicación. La palabra de Dios nos habla acerca del profeta Samuel. Samuel, aquellos que recordaremos la historia, sabemos que fue el producto, el resultado de una madre estéril anteriormente. Una mujer que no podía tener hijos. Una mujer que era causa de burla delante de las otras mujeres porque no podía dar a luz. Pero dice la palabra de Dios que cada año cuando esta mujer subía a Jerusalén con su esposo, siempre ella llegaba y presentaba sacrificio delante de Jehová. No iba únicamente a quejarse, no iba únicamente a cuestionar a Dios, iba a preguntarle a Dios, a pedirle a Dios por misericordia. Y aunque no tengo el tiempo para entrar en detalles, usted sabe que la palabra de Dios nos enseña que esta mujer alcanzó el favor de Dios. Y dio a luz un hijo al cual ella decidió dedicar a Dios. Un ejemplo maravilloso de los padres, porque muchos de nosotros somos padres de familia y lo menos que hacemos es dedicar a nuestros hijos a Dios. A veces creemos que con pasar acá al frente y hacer una presentación sencilla, ya con eso ya se lo dedicamos a Dios. Ya yo hice mi parte y ahora Dios tiene que hacer el resto. La dedicación es algo a diario. La dedicación es el ejemplo que yo le doy a mis hijos. Cómo deben amar a Dios, cómo deben honrar a Dios, cómo deben servir a Dios. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Esta mujer anhelaba tanto a un hijo, pero cuando Dios se lo concedió, decidió entregárselo y lo puso al servicio del profeta Elí. Lo mandó al templo a que fuese enseñado. ¿Por qué? Porque dijo, ya tuve el placer de tener a mi hijo, aunque sea en brazos, aunque sea pequeño. Pero hice un pacto, hice un voto de entregarle, dedicárselo al Señor. Y Dios lo consagró. Porque tomó esa palabra de esa madre y lo convierte en uno de los profetas más grandes y más poderosos que ha existido en la historia del pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios en el verso 8, que ya Samuel había envejecido. Y había la necesidad de poner jueces. En ese tiempo el pueblo de Israel no contaba con reyes como los demás pueblos. ¿Por qué? Porque no era el plan original de Dios. El plan original de Dios era siempre Él estar sobre el pueblo. Él ser el que se encargara de los asuntos más importantes del pueblo. Entonces, al no haber nada, el profeta Samuel había instruido a sus hijos. Pero como suele suceder muchas veces, sin importar en ocasiones que tan bien nosotros instruyamos a nuestros hijos o hayamos sido instruidos, terminamos apartándolos. ¿Cuántos de nosotros recordamos que tal vez en alguna ocasión fuimos introducidos al cristianismo a través de nuestros padres? Tal vez, como decíamos, a la fuerza, no era voluntario, pero conocimos de alguna manera y de alguna manera íbamos a la casa de Dios. Pero cuando entramos en la etapa de la rebeldía, en la etapa donde creemos que somos los dueños del mundo, la etapa donde somos jóvenes, todo el mundo tiene desconocimiento de la verdad. Solo los jóvenes lo saben todo. ¿Cuántos pasamos por ese tiempo? Los adultos no saben nada. Mis papás están locos, no saben nada. Yo me las sé todas. Y empezamos a repetir el mismo patrón de destrucción que vivimos nosotros.
Y después de haber sido enseñados en la casa de Dios, terminamos saliéndonos. Hablaba con los hombres hoy. ¿Cuántos de nosotros, siendo pequeños, éramos niños instruidos? Pero cuando llegamos a la edad de la juventud, de la adolescencia, empezamos a hacer cosas que no debíamos hacer. Empezamos a juntarnos con personas que no debíamos juntarnos. Y empezó el desastre en nuestra vida. Y muchos terminamos borrachos, otros drogadictos, otras madres solteras. Tanta consecuencia por el pecado, por la desobediencia. Y aunque la palabra de Dios nos dice que el profeta Samuel tenía 2 hijos, dice que él los puso y los instituyó por jueces. Pero vea que dice la palabra de Dios en el verso 3, que estos 2 hijos, Joel y Abisaí, fueron 2 hombres que no anduvieron por los caminos de su padre. Antes fueron movidos tras ¿qué? Fueron movidos tras la avaricia y se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho que Jehová había establecido delante de su pueblo. Fueron sobornados. Por eso es que después, más adelante, hubo que quitar todo lo que eran los sacrificios. Porque el pueblo empezó a pervertirse y ya los sacrificios no se presentaban en el orden que Dios había establecido, sino que aquel que tenía dinero podía pagarse y podía limpiarse según él los pecados. Amén. Y estos hombres, a diferencia de ser como su padre, recto, justo, vinieron y se dejaron sobornar. Pero entonces dice la palabra de Dios que en el verso 4, todos los ancianos de Israel, el liderazgo del pueblo, vinieron, dice, hasta la ciudad de Ramá para ver a Samuel. ¿Por qué? Porque la fama de estos hijos de Samuel había llegado, se había extendido por todo Israel. Y sabían que aunque tal vez el soborno, a pesar de que las perversiones que ellos estaban haciendo en ocasiones ocurrían en oculto, Dios lo revelaba y de alguna manera quedaba descubierto. Por eso es que yo digo siempre, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado dónde andamos caminando, con quién andamos caminando. Nosotros los hombres, los seres humanos, somos tan hechos a tenerle vergüenza al hombre, a tenerle temor al hombre, pero a Dios no le tenemos temor ni vergüenza. Dijo el pastor Carlos Valenzuela, a veces creemos que Dios no lee los textos. Creemos que Dios no chequea Facebook, que Dios no revisa en qué páginas de internet nos metemos. A veces creemos que Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para eso. Dios tiene tiempo para todo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, verso 5. Vinieron los ancianos a hablar con Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí empieza el problema con el pueblo de Israel. Un problema que se había extendido desde el día que habían salido de tierra de esclavitud en Egipto. Siempre el pueblo buscando hacer su propia voluntad. Si usted se da cuenta, están pidiendo por un rey. Ya no querían ser juzgados por jueces. Ya no querían que los jueces fueran los que determinaran. Ellos querían tener ahora un rey. ¿Por qué? Porque el rey era símbolo de autoridad. El rey era símbolo de protección. El que salía a las batallas y peleaba por ellos. Los reyes eran los que obtenían los botines y se compartían. Pero si Dios hubiese querido darle rey desde el principio, Él lo hubiera hecho. Ahora, note usted esto. Ellos vinieron y hablaron con Samuel como que él tenía la autoridad por sí mismo para nombrar un rey, ¿verdad? Pero cuando nosotros dependemos de Dios, sabemos que toda consulta debe ser llevada delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál fue la reacción de Samuel? Verso 6. Dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Porque qué? Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.
¿Cuántos en esta ocasión, en este tiempo, le hemos dicho de la misma manera a nuestra alma? Alma, queremos nuestro propio rey. No queremos que sea Dios gobernando sobre nuestra vida. No queremos que sea Dios diciéndonos lo que debemos o no debemos hacer. Queremos un hombre, queremos una mentalidad humana que haga lo que nosotros queremos hacer. Todos los resultados de los desastres humanos que existen en la actualidad son consecuencia de la independencia del hombre hacia Dios. Del hombre diciéndole a Dios: yo quiero hacer mi propia voluntad, yo quiero hacer lo que a mí me parece mejor. ¿Cuántos vivimos acá bajo la voluntad de Dios? Amén. ¿Todos? Amén. Nadie contradice aquí a Dios. Todos hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Amén. Ojalá que sea así. Dice la palabra de Dios, verso 8: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Vean que el Señor viene y trae a memoria y dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. ¿Acaso no era otra generación la que había entrado a la tierra prometida? ¿Verdad? Y a la tierra prometida habían entrado ¿quiénes? Todos los hombres menores de 20 años, ¿verdad? Generaciones nuevas que no habían sido parte del pecado. Pero ahora que se rebelan en contra de Dios y en contra de Samuel, ¿qué es lo que dice Dios? Como hicieron desde el pasado. Ahora les empezó a contar el pecado de sus padres. Amén. Entonces dice: conforme a todas las obras. No dice que hicieron sus padres, dice que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Le pregunto, ¿usted cree que si no es Jehová Dios el que reina sobre nuestra vida, usted cree que cualquier otro reino nos va a tratar mejor? A veces decimos no, pero servimos a algo diferente que el reino de Dios. Dice claramente en el verso 10: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará de ustedes sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y que sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Y asimismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará de su ganado y de sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará sus siervas y siervos, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus propias obras. Diezmará también de sus rebaños, y ustedes serán sus siervos. Y clamarán aquel día a causa de su rey que se habrán elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. ¿Se da cuenta lo que sucede cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad? Cuando queremos que sea nuestra voluntad antes de la voluntad de Dios. Pero usted sabe que el pueblo, a pesar de que oyó todas estas cosas, se mantuvo en la decisión que habían tomado. Y a pesar de todo lo que le dijeron, lo que iba a pasar, cómo sus tierras iban a ser diezmadas, cómo sus hombres, sus mejores jóvenes, sus hijos, sus hijas iban a estar al servicio, aún así dijeron: no importa, queremos rey. Pero había una maldición, dijo el Señor: y en aquel día que se lamenten del rey que tienen, entonces Jehová no oirá. Muchos de nosotros tomamos decisiones incorrectas.
Lo hablábamos en la reunión de hombres. Y ahora que están hombres y mujeres mezclados, tenemos que ser muy cuidadosos con las decisiones que tomamos. Lo he dicho siempre, tenemos que tener mucho cuidado con quién nos relacionamos. ¿Quiénes son sus amistades más cercanas? Y especialmente, como sucede en los adultos, de igual manera con los jóvenes. Los jóvenes, siempre yo lo digo, son bien pegados, pero pueden ser amistades de vida o pueden ser amistades de muerte. Todo lo que ha sucedido en la vida adulta es resultado con quién anduviste. Por eso es que dice un dicho por ahí: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Porque a veces creemos que este es mi mejor cuate, esta es mi mejor amanita, ¿verdad? Y terminamos contaminándonos. El mismo consejo que le damos a los hombres cuando están buscando una mujer o una mujer buscando un hombre para hacer un hogar. Siempre es lo mismo aplica para las amistades. Y yo les digo, si ese hombre, si esa mujer te va a ayudar a alcanzar el propósito de Dios, tómalo como esposo, como novio, como amiga, como lo que sea. Pero si esa persona te sirve de tropiezo, arráncala y apártala de tu vida. Pero no es fácil. Es que no es su cuate, pastor, ¿verdad? Ese es mi hermano del alma. Como les dije yo en la mañana, juntos se van a ir al infierno, a menos que no tomen una decisión correcta. Estamos hablando palabras verdaderas. Estamos hablando palabras que no se pueden, como dijo alguien, pasar la mano. En la iglesia no se puede venir a pasarle la mano a la gente y decirle todo está bien. Porque más adelante dice la palabra de Dios, a partir del verso 19, pero aquel pueblo, ¿qué dice? No quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros. Por eso es que yo le estaba diciendo, cuando desde un púlpito, cuando desde una consejería se le habla a la gente y se le motiva, la gente tiene la decisión de decidir qué es lo que quiere hacer. Pero muchas veces decimos, no importa, yo ya tomé mi decisión. Hay gente que se va de las iglesias, hay gente que cambia de trabajos, hay gente que cambia de marido o de mujer y no preguntan. Cuando vienen a sentir, es que ya me decidí dar otra oportunidad, pastor. Ok, reviéntese la cara entonces. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque no lo traen muchas veces a los pastores. No tanto porque no tengan confianza, sino porque saben que le van a decir lo que no quiere escuchar. Y entonces, para que no me digan eso, mejor de una vez. Como dice un dicho, por ahí no me recuerdo cómo es. Dicen, más vale pedir, ¿qué? Perdón después. Algo así, ¿verdad? Ok. Entonces dice la palabra de Dios, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros, y él hará nuestras guerras. ¿Qué dijeron? Nosotros seremos como ¿quién? Como todas las naciones. Nosotros pasaremos a ser uno del montón. Ya no más seremos la nación santa de Dios. Ya no más seremos la nación escogida de Dios. Se les olvidaba que por ser como las otras naciones, Dios había escogido darles a ellos toda la tierra que ellos poseían. Porque las otras naciones eran idólatras. Porque las otras naciones eran desobedientes. Pero llegó un momento que fueron absorbidos por la moda, por lo que se movía en el ambiente, en la actualidad. Y dijeron, queremos ser como ellos. ¿Cuántos estando en la casa de Dios queremos ser como los del mundo? ¿Cuántos estando en la casa de Dios todavía anhelamos las cosas que el mundo tiene? La ropa que los jóvenes se ponen, las cosas que los hombres o las mujeres ofrecen afuera. Queremos. ¿Por qué? Porque de alguna manera decimos, es que Jehová no es suficiente para nosotros. Y es necesario que aprendamos de esos errores. Revisen qué pasó ahí, por favor. Es necesario que nosotros aprendamos de nuestros errores. Dice la palabra de Dios a partir del verso 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo,
y la refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: váyanse cada uno. Dios sabía lo que había dentro del corazón de Saúl y buscó un rey de acuerdo al pueblo que lo estaba aclamando. Hay un dicho por ahí que dice que cada pueblo obtiene el rey que merece. Por eso es que cuando yo leo este pasaje de Samuel capítulo 8 y lo comparamos con lo que está enfrentando esta nación actualmente en el ámbito político, nos damos cuenta de lo mismo. El pueblo sigue pidiendo a voces que quieren tener su propio rey. El pueblo americano no quiere un hombre temeroso de Dios. El pueblo americano quiere un hombre que esté lo más alejado de Dios. Un hombre que no hable de religión, un hombre que no obligue a orar, un hombre que no hable de la Biblia, un hombre que no hable de nada que tenga que ver con Dios. Pensando que es al Dios que le hacen problema. El problema siempre es para el hombre mismo. Yo le comentaba la otra vez y le decía, estamos en una encrucijada. Estamos en una situación de tener únicamente 2 candidatos presidenciales, donde nos toca escoger entre lo malo y lo peor. Así de claro. Una de las dos, escoja. Solamente le queda el malo o lo peor, ¿verdad? ¿Qué? Pero aún así la gente dice, lo peor. Queremos lo peor. ¿Sí? Estamos viviendo tiempos. ¿Y sabe qué? Así como en los días del profeta Samuel, Dios dice, no te preocupes, van a tener el rey que están pidiendo. Por eso es que yo no me sorprendo cuando las encuestas dicen que Donald Trump está en las cosas más altas y que todo apunta a que él va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Yo digo, es casi profetizado. El pueblo está pidiendo el tipo de rey que quieren. Y cuando ese rey esté en la presidencia, todo lo que el Señor decía, ahora verán los resultados de sus peticiones. ¿Por qué? Porque el hombre sigue poniendo su confianza en el hombre. Porque el hombre no quiere poner su confianza en Dios, no quiere depender de Dios. ¿Usted se imagina una nación maravillosa donde la confianza no está puesta en un presidente, en un hombre natural, sino en una nación que confía en Jehová? Hoy mientras estábamos en el desayuno de hombres y estábamos pasando un video, decía el pastor Abraham Pérez, hablando un poco de la unidad, y él decía, no puede haber avivamiento en un país hasta que no haya avivamiento en un estado. No puede haber avivamiento en un estado hasta que el avivamiento no haya salido de una ciudad. No puede haber avivamiento en una ciudad hasta que ese avivamiento no haya salido de una congregación, de una iglesia. Tampoco puede haber avivamiento en una iglesia a no ser que hayan familias en avivamiento. Y no pueden haber familias en avivamiento a no ser que haya una persona dentro de esa familia que esté llena de la presencia de Dios. Entonces el problema, la raíz de todo empieza ¿con quién? Con nosotros mismos. Yo hago la diferencia de lo que va a ir subiendo. A veces nos quejamos por los gobiernos que tenemos, pero nosotros tenemos mucha culpa en lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que más tenemos que enfocarnos? Tenemos que enfocarnos en aprender que nuestra dependencia, sin importar quién esté en los gobiernos, sin importar quién esté liderando, sin importar quién esté en las encuestas, nuestra confianza aún sigue puesta únicamente en Dios. Él es el único que no cambia. Él es el único que no se corrompe. Él es el único que no acepta sobornos. Yo no sé cuántos se mantienen informados con las noticias de Guatemala, para los que son de Guatemala. Por las últimas 3-4 semanas he cogido el hábito de ir escuchando emisoras unidas en la radio y estar escuchando todo. ¿Y sabe qué? En Guatemala la cosa está bien tremenda ahora mismo. Guatemala vivía muchos años de corrupción, donde todo el mundo robaba todo lo que podía. Y todo el mundo tenía esa mentalidad de que llegas a un puesto de gobierno y es agarra todo lo que puedas. Aprovecha en el tiempo que estés. Pero todo tiene un límite. Han habido organizaciones
que ahora están en contra de la corrupción y pegando fuerte, empezando con que destituyeron al presidente y a la vicepresidenta del país, y ahora los dos están presos, esperando un juicio. Imagínense, ni el presidente del país se salvó, porque llega un momento donde suficiente es suficiente. Y ahora debajo de eso viene otro montón de gente que tenía cierta participación directa o indirecta, y los están metiendo al tambo también. Diputados, presidentes del Congreso al bote, presos. Y muchas veces la gente dice, pero están cayendo varios, pero ¿sabe qué? Cada día se agregan más a la lista. Cada día, porque ahora vienen y de una cosa regresan 6 meses. Y en esos 6 meses aquí habían otros también. Ok, también va para acá, para acá. Vamos 6 meses más atrás. Mira, también tuvo que ver acá, directo o indirecto. Y mire, la lista crece y crece todos los días. Yo digo, wow, es tremendo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces seguimos confiando en el hombre, lo que el hombre puede hacer. Cuando Dios nos ha traído, nosotros estamos en una nación donde podemos decir, bueno, no estamos en nuestro país, pero dependemos de lo que está sucediendo. No dependemos de lo que está sucediendo. Dependemos de la voluntad de Dios, dependemos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso es que cuando nosotros oramos y decimos, Señor, que venga tu reino, estamos diciendo, como sucede con las embajadas que están en cada país. Usted sabe que las embajadas que están en cada país significan que ese territorio es como el mismo país establecido en ese lugar. Usted entra a una embajada americana en su país y usted no puede entrar ahí. Aquí es mi país, y no. Usted está en territorio americano. De esa manera es la autoridad. Y no importa que nosotros brinquemos del tamaño que queramos. Es territorio que se le ha cedido al país que está representando. Por eso es que cuando nosotros decimos, Señor, que venga tu reino, estamos estableciendo una embajada del reino de los cielos aquí, en esta tierra corrupta, en esta tierra que no tiene esperanza. ¿Para qué? Para que no seamos regidos por los pensamientos, por las leyes, por los gobiernos terrenales, que son imperfectos, sino que seamos guiados de acuerdo a la voluntad y el proceso de Dios. Y al hacerlo sabemos nosotros que estamos bajo protección. Al hacerlo sabemos nosotros que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Pero aunque nosotros podemos vivir en tierra, vamos a decir en territorio del reino de Dios, al momento que nosotros desobedecemos, al momento que nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad, inmediatamente somos expulsados, inmediatamente somos puestos fuera, donde podemos ser alcanzados por cualquier situación negativa. Yo creo que no es necesario ser tan estudioso de la palabra para entender todos los ejemplos que la palabra de Dios nos pone. El pueblo de Dios no aprendía, así como muchos de nosotros no aprendemos. Muchos de nosotros, como le dije yo hace un momento, estamos más interesados en lo que los amigos piensan. Estamos más interesados en lo que la novia o el novio piensa. Estamos más interesados en lo que los compañeros de trabajo piensan. Y lo que menos nos interesa es lo que Dios piensa de nosotros. Nos conducimos de acuerdo a lo que los hombres quieren que nosotros hagamos. Hacemos lo que les agrade a los demás, sin importar que eso desagrade a Dios. Y yo se lo he dicho desde este lugar muchas veces. Yo también